Fue en 1811 cuando nace el primer Congreso Nacional. Nace la República. Sentencia el Libertador. Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Años más tarde, en el Congreso de Angostura, la Constitución recoge las ideas del Libertador para constituirse en el punto de partida para la formación de Colombia, la Grande. Pero no tardaron mucho los nuevos dirigentes de la América en echar por tierra el sueño de la patria grande de Bolívar. El poder legislativo nacional desde ese entonces actuó a espaldas del pueblo. La inestabilidad política y las dictaduras de los siglos XIX y XX minimizaron la importancia del ente legislativo. El poder fue ejercido por la presidencia y los partidos a través de los pactos políticos. La naciente democracia representativa también le dio la espalda al pueblo. Pero olvidaron algo. Bolívar nace cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Y el pueblo despertó. 180 años después, en esta Caracas bolivariana, yo me atrevo a decir, parodiando al Padre Libertador y trayendo su inspiración eterna: glorioso el pueblo que, rompiendo las cadenas de 4 décadas y levantándose sobre sus cenizas y empuñando con firmeza la espada de su razón, cabalga de nuevo el potro brioso de la revolución. El pueblo, como protagonista de su propia historia, responde al llamado patriótico y vota abrumadoramente por una nueva Asamblea Nacional Constituyente, ejerciendo por primera vez su plena soberanía. Nace la democracia participativa. La Asamblea Nacional se convierte en la voz del pueblo, en el cauce para la construcción de esa patria grande que soñó Bolívar, y redacta la nueva Carta Magna que enarbola la justicia social como bandera. La revolución pacífica es el método. Esa Asamblea Nacional Constituyente, originaria y soberana, fue precursor de la democracia participativa y protagónica que hoy vivimos como testimonio de la nueva Venezuela. Testimonio de que la era está pariendo un corazón. ¡Bravo! Buenos días a toda Venezuela. Aló, presidente con la constituyente. Hoy es domingo, 3 de agosto. Llegó el mes de agosto y este mes de agosto ha comenzado bonito. Haremos nuestro agosto. Estoy haciendo rayas aquí mientras veíamos ese tremendo video de la Asamblea Constituyente que un día como hoy fue instalada aquí en esta Caracas bolivariana. Fue exactamente el 3 de agosto del año 1999. Era el penúltimo año del siglo XX, y ese penúltimo año, como para anunciar el fin de una era y comenzar el inicio, abrir el inicio de otra era, anunciar el inicio de otra era, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, elegida por el pueblo, con una gran participación popular, una gran euforia. Recordemos aquellos días, los hemos recordado con estas imágenes, con esas voces y con ese colectivo en la calle. Tiempos de revolución pacífica, fin de una era y comienzo de otra era. Y la Asamblea Constituyente marcó la transición y sobre todo, un día como hoy, pues comenzaron los constituyentes venezolanos a elaborar el proyecto constitucional que sería aprobado en diciembre. El 15 de diciembre de aquel año tenemos aquí la visita de algunos constituyentes
cuyos nombres quedaron aquí para la historia. Por ahí está Tarek William Saab, Adán Chávez, ha llegado por allí Cilia Flores, Nicolás Maduro, bienvenidos, y ellos representan aquí a aquellos hombres y mujeres elegidos por el voto popular y que llegaron a aquella magna asamblea, recogieron las expectativas de una nación, las convirtieron en proyecto constitucional, aprobado luego por el pueblo, y lo más importante, compatriotas constituyentes, ustedes encarnan a las mujeres y los hombres que no solo luchan un día, no solo luchan un mes, no solo luchan un año, sino que luchan toda la vida llevando las mismas banderas. Vamos a darle por eso un aplauso a los constituyentes que se mantienen y se mantendrán en la batalla. La Asamblea Constituyente fue solo una etapa para transitar nuevos caminos. Ahora el reto más grande que tenemos nosotros, y lo he dicho, hermanos y hermanas, y en eso se nos irá toda la vida, es hacer realidad los postulados, y más que los postulados, el proyecto nacional que está aquí recogido. Aquí hay un proyecto político, aquí hay un proyecto económico, hay un proyecto social, un proyecto cultural, un proyecto endógeno, un proyecto incluso con ramificaciones internacionales. Es el proyecto nacional que lleva el nombre de Simón Bolívar, y por eso la República Bolivariana de Venezuela. Deben recordar aquel debate, Nicolás y todos, aquel debate. La Cuarta República pretendía que la Asamblea Constituyente se subordinara al poder constituido, es decir, al Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros desde aquí decíamos no, para que esta sea de verdad una asamblea originaria, del poder originario del pueblo, no puede subordinarse a ningún poder, ni al poder ejecutivo, ni al legislativo, ni al judicial, que eran los tres poderes que entonces teníamos, todavía en la Cuarta República. Y aquel debate, caballero, y la Asamblea Constituyente se instaló finalmente por presión popular, porque pretendía el Congreso aquel, en el cual nosotros no teníamos mayoría, pretendían que la Asamblea funcionase en un edificio no sé dónde, en la biblioteca. Y el pueblo y los mismos constituyentes, recogiendo la voz del pueblo, decían, no, esta Asamblea no puede ser algo marginal. Ahí está el edificio del Parlamento y ahí vamos a parlamentar. Y al fin se llegó al acuerdo y aquel edificio del Parlamento rodeado de pueblo por todas partes y el pueblo rugiendo en las calles exigiendo el respeto a su decisión soberana. Y fue así como a los pocos días la Asamblea Constituyente se instaló en el ala izquierda. Fue buena la ubicación, ¿no? En el ala izquierda del edificio y en el ala derecha el Congreso. Y aquel debate y aquella emoción y hechos históricos, de verdad que eso nunca aquí se había visto, que además dice mucho de lo democrático de este proceso, porque los adecos convocaron una constituyente en 1946, una vez derrocaron a aquel gran presidente, en mi criterio, general civilista Isaías Medina Angarita. Pero ¿qué constituyente fue aquella? Convocaron una constituyente después de haber cerrado periódicos, disolvieron el Congreso y lo encarcelaron, metieron preso a Mario Briceño Iragorri, era presidente del Congreso aquel, eliminaron la Corte Suprema de Justicia, bueno, metieron preso a todos los gobernadores, eliminaron los demás partidos políticos y solo Acción Democrática tenía pues reconocimiento legal. ¿Y quién iba a ganar de esa manera? ¿Quién? No tenían competidores. Esta Asamblea Constituyente, no, esto fue respetuosa de todos, participaron, bueno, hasta las llamadas vacas sagradas del puntofijismo se lanzaron de candidatos a constituyente y fueron derrotados por los jóvenes revolucionarios, por las jóvenes revolucionarias. Entonces aquella asamblea
luego asumió, y esto creo que no tiene precedentes en la historia después de la Revolución Francesa, un carácter supraconstitucional. Es decir, la Asamblea se declaró por encima de la Constitución y tenía que ser así. No podía estar amarrada por la vieja Constitución. Se trataba de un proceso rápido y efectivo de aprobar un nuevo texto constitucional. Eso le da un carácter verdaderamente histórico, además de todo lo que hemos dicho, pero yo quería señalar esa particularidad, el carácter supraconstitucional de aquella magna Asamblea Constituyente. ¿Qué nos dice Adán, que también estuvo allí? Bueno, sí, presidente y pueblo de Venezuela, sin duda que nosotros tuvimos el privilegio por mandato del pueblo, en el caso mío, como se acaba de decir, por el pueblo de Mérida, de dar inicio pues a ese hermoso proceso constituyente, un auténtico proceso constituyente donde la Asamblea Nacional fue el inicio. Es bueno destacar que seguimos en ese proceso constituyente. Yo pienso que estamos en una especie de etapa de transición, como usted lo mencionaba, pues los objetivos fundamentales que luego mayoritariamente el pueblo aprobó a través de la letra constitucional, pues siguen pendientes en su mayoría. Estamos en ese proceso, estamos en otra etapa del proceso constituyente que dentro de unos años llegará a otra etapa que yo me atrevo a denominar como de consolidación, pero teniendo en cuenta que el proceso constituyente desde mi punto de vista es infinito, nunca termina. Aunque estemos en una etapa de consolidación, como todo lo que es el proceso de acumulación y evolución del conocimiento, el proceso constituyente seguirá perenne porque siempre habrá la necesidad de seguir evaluando, analizando, cambiando lo que haya que cambiar para mejorar, para transformar. De tal manera que, repito, yo siento que fuimos privilegiados por dar inicio a ese proceso constituyente y todo gracias pues al pueblo de Venezuela, quien yo pienso que es el que se merece el aplauso por el proceso constituyente que se inició en el 99. Una de las más grandes responsabilidades que tenemos nosotros, quienes de una manera o de la otra hemos sido promotores, impulsores de este proceso constituyente, ahí incrustados en el alma de esa esperanza de un pueblo que ama su proceso y que ama su presente y su futuro, que tiene una gran fe sobre todo. La más alta responsabilidad nuestra es llevar adelante, continuar siendo motores, continuar siendo orientadores, continuar muy unidos, venciendo las tentaciones del individualismo, del sectarismo, venciendo las tentaciones de lo que pudiéramos llamar el corrientismo, las corrientes internas que empiezan a luchar. Eso ha hecho mucho daño a muchos procesos, incluso ha desbarrancado procesos que fueron hermosos y que levantaron las mejores y más bonitas banderas del ser humano. Así que yo le hago un llamado una vez más, desde lo profundo de mi corazón y de mi alma, a todos los hombres y mujeres que venimos transitando estos caminos para que cada día nos unamos mucho más. ¿Y qué nos dice Nicolás Maduro, combativo, constituyente y hoy diputado a la Asamblea Nacional, igual que Cilia? ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días, presidente. Buenos días, Nicolás. Yo pudiera resaltar dos experiencias, ¿no? En primer lugar, a mí me tocó presidir la Comisión de Participación Ciudadana. Y en 2 meses intensos, que fueron septiembre y octubre, nosotros recibimos más de 30.000 propuestas para la conformación de la Constitución, a lo largo y ancho del país. Se lanzó por todo el país una idea que fue el buzón constituyente, que fue una idea que surgió de unos ciudadanos del Tigre, del sur del estado Anzoátegui, y pudimos recibir propuestas desde un papelito escrito por una persona con dificultad hasta documentos sustentados sobre tesis Nicolás, ¿tú recuerdas como presidente que fuiste de esa Comisión de Participación Ciudadana? Porque ese es otro tema u otro elemento definitorio de esa Asamblea Constituyente. ¿Tú recuerdas algún papelito de eso?
Sí, o algún proyecto de esos dos extremos, sí, ¿no? muchos papeles, muy humildes, exigiendo que las pensiones de los jubilados tuvieran el mismo peso del salario urbano. Eso fue una presión que llegó de distintas maneras y nosotros prácticamente cohabitamos, vivimos con los movimientos de jubilados y pensionados que fueron reivindicados en la Constitución y que luego de un gran esfuerzo del gobierno, y así hay que reconocerlo, en el año 2000 inmediatamente ese derecho constitucional se hizo presente. Cuando se aprobó la Constitución, terminó una fase del proceso constituyente. Eso hay que recordarlo siempre. No terminó el proceso constituyente, terminó la fase asamblearia del proceso constituyente, pero este es un proceso muy largo. Y luego entramos a la fase, pudiéramos llamarla de varias maneras, una fase ejecutiva, es decir, de llevar a la realidad, de ejecutar el proyecto, una fase de siembra del proyecto, una fase constructora. Vamos ahora a echar las bases del proyecto, las columnas de lo que está aquí proyectado.